Micropolíticas en los espacios públicos. Los espacios públicos son los espacios compartidos, donde los cuerpos vienen a trazar un mundo común, el entre cuerpos. En estos lugares ejercitamos nuestra vida política, social y afectiva. Los movimientos y relaciones que generamos allí trazan el mapa de sentido de nuestras comunidades. Estos espacios, como todo, se resignifican a medida que el contexto se modifica, y es el contexto democrático uno de los determinantes de su expansión o retracción. Los espacios públicos son también lugares diseñados, con acciones materiales más o menos rígidas y de distintas temporalidades que determinan los flujos y vínculos con el territorio. Una vereda ancha dará lugar a apropiarse de esta, ya sea colocando una silla y tomando el fresco o permitiendo el paseo de sus vecinos, mientras que una angosta lo evitará. Es por eso que los espacios públicos son también lugares constantemente disputados, macro y micropolíticamente. ¿Cómo se determinan las arquitecturas de lo público? ¿Qué políticas habilitan pensar de forma horizontal y comunitaria este espacio entre cuerpos? ¿A quién le pertenecen los espacios públicos? Si los espacios públicos son aquellos lugares donde se encuentran los cuerpos, ¿qué relaciones propician y condicionan? Actualmente, estos espacios suelen ser lugares de segregación, diseñados para un arquetipo de ciudadano concreto que expulsa y estigmatiza a aquellos cuerpos que no encajan en ese canon. Un espacio pensado desde despachos que responde desde los ideales y no desde la experiencia encarnada. ¿Quién tiene la posibilidad de pensar lo público? ¿Se prioriza en las ciudades alguna otra cosa que no sea la producción capitalista? Los espacios públicos suelen estar ordenados y determinados por el mercado financiero, que prima todas aquellas actividades que encajan dentro de los marcos de la producción. Es por eso que las ciudades suelen ser espacios zonificados, rígidos y funcionalistas, que dan prioridad al vehículo privado y que piensan el territorio de manera segregada. Espacios para ir de casa al trabajo y del trabajo a la casa, que no tienen en cuenta todas las actividades de cuidado y ocio que se ejercen en simultáneo. Si los espacios públicos existen al servicio de la ciudadanía, ¿no es esta quien debería determinar su organización, disposición y ordenamiento? La representación democrática de la ciudadanía en el espacio público no es suficiente para suplir las necesidades de una sociedad en constante cambio y transformación. Cuando la repatriación de los espacios públicos se genera de forma desigual, privilegiando a pocas personas, estamos ante la evidencia de la fragmentación del espacio democrático. Estos espacios son hoy, más que nunca, la analogía y representación de una democracia fragmentada, desarticulada y poco representativa de las necesidades de sus pueblos. ¿Qué pasaría si los espacios públicos funcionasen como un fiel espejo a las modificaciones sociales? ¿Cómo serían esas ciudades? El derecho a la ciudad se materializa en el acceso y disfrute del espacio público que tiene la población. ¿Y si estos lugares de uso común pudiesen ser modificados por sus usuarios según las necesidades contextuales? La rigidez, quietud e inflexibilidad de estos lugares ha caracterizado nuestras ciudades colonizadas por regímenes ajenos a nuestras tradiciones. Su estatismo y solemnidad nos paralizó. Nuestro cuerpo urbano fue trazado por líneas que no resuenan entre nosotros y estos trazos calaron profundo. ¿Es posible pensar las ciudades y sus espacios desde lo orgánico y viviente? ¿Existen espacios públicos blandos, cíclicos y provisorios? Es desde pequeñas operaciones micropolíticas que podemos recuperar la soberanía y agencia sobre estos espacios que acogen, acompañan y dan sentido a nuestra cotidianeidad. Cortar la calle para jugar a la pelota, sacar muebles y ropa vieja y hacer una feria en el barrio, compartir un asado u una olla popular en una calle poco transitada. El microespacio público es una manifestación de la lógica capitalista, y de construir este espacio es desarmar una parte mínima de esta lógica mayor. Aún existen posibilidades de hackear el ordenamiento espacial incoherente que nos asfixia. Es viable y practicable pensar los espacios públicos como extensiones de nuestros cuerpos, como parte de nuestra soberanía individual y colectiva. ¿Qué escalas tiene y puede tener el diseño público? ¿Cómo analizamos el espacio desde la continuidad y la experiencia encarnada?
¿Qué tal? Buen día, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este ciclo increíble que estamos empezando a vivir este sábado a la mañana en el Centro Cultural Kirchner, en el marco del proyecto Ballena. Quiero contar que sobre mí cuelga una enorme ballena acá dentro del CCK, y específicamente este ciclo que me va a tocar a mí conducir a lo largo de los próximos 2 días se llama Despertate Mundo, y en él tenemos el objetivo de indagar un poquito en el rol de los colectivos militantes en la democracia. Para poder lograr eso, por supuesto que vamos a estar conversando con distintos colectivos en las próximas entrevistas, colectivos que llevan una lucha adelante, que tienen el objetivo de defender sus derechos, de alguna manera organizarse. Y hoy estoy muy contenta, además, porque vamos a empezar entrevistando a Paula Raigada y a Michelle Vargas Lobos. Ellas son parte del colectivo La Nelly Omar y son parte también del colectivo Travesti Trans de Argentina, así que las quiero saludar en este momento. Paula, Michelle, ¿cómo están? ¿Están acaso ahí? Hola. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero es que me encantaría que estuviéramos en un living mirándonos las caras, pero obviamente que esta época tan increíble y asombrosa que nos toca vivir, que es esta pandemia, nos obliga obviamente a esta virtualidad y a la lejanía, pero bueno, para mí de cualquier manera poder estar conversando con ustedes es un enorme placer, chicas. Bien, arranquemos un poquito tratando de entender, vamos un poco al grano. Ustedes pertenecen a la Nelly Omar, es una unidad básica, esto quiere decir que se entienden peronistas, me lo corregirán si no están así, en una unidad básica que queda en Chacarita, que es sumamente glamorosa, me parece, que si hubiera que compararlas con otras unidades básicas, esta tiene algunas notas particulares que creo que tienen que ver un poco con la personalidad de ustedes. En realidad, la Nelly Omar nace como una unidad básica, hablando eso de la concepción del peronismo como una unidad de traslación entre el Estado y el pueblo, pero después empieza a tomar como un carácter identitario y pasa de ser una unidad básica a una definición política. Y la definición política tiene que ver con esto de crear, de armar y de empoderar y sobre todo construir el poder popular. Y construir el poder popular habla justamente de esto de empoderar a las bases, y nosotras como parte de esa población vulnerada venimos a ejercer nuestros derechos políticos y también nuestros derechos como actoras en la vida social. Estamos en Parque Chacabuco. ¿Cómo? Que estamos en Parque Chacabuco, no en Chacarita. Ah, perdón. Muchas gracias por la corrección. Sí, Paula, pensaba es recién que... glamorosa, y sí es glamorosa porque el nombre tiene todo un significado y el espacio tiene todo un significado que habla de las convicciones y habla de la resistencia, porque Nelly Omar y de la cultura, ¿no? Nelly Omar era una cantante que murió a los 102 años, cantó hasta los 101, era una militante peronista, fue proscripta después del derrocamiento de Perón en el 55 hasta el regreso de Perón, estuvo silenciada durante 17 años, al igual que el resto de las mujeres que componen o que llevan el nombre de los distintos espacios, como Fanny Navarro, Sabina Olmos, Mari Terán de Hues, que son compañeras que en algún momento decidieron comprometerse con la causa política del pueblo, que en este caso era el peronismo, y después por esa decisión o esa identificación partidaria sufrieron la proscripción, sufrieron la violencia y todo lo que llevó la caída de Perón. Y también lo recordamos porque hay que mantener presente a la cultura como parte de la militancia, porque la cultura, además de ramificar y además de explorar distintas etapas y distintas acciones que tienen que ver con la cultura misma, también son una forma de hacer política. Y ellas reivindicaron la cultura, pero reivindicaron también la política. Es una forma de recordarlas como mujeres actoras, constructoras de poder, de ese poder enorme que evita a través de la rama peronista femenina
armó, pero también a través de eso que no se hablaba, ¿no? De la mujer como actora de política, y ahora en este nuevo advenimiento aparecen también otras actoras que somos nosotras, que somos otras feminidades, pero que también estamos haciendo nuestros caminos para también participar dentro de las decisiones de la política pública y en la democracia. Recién hablabas, bueno, un poco de qué es lo que las identifica con Nelly Omar y tantas otras mujeres representantes de la cultura, y también entre algunas otras características de esa descripción hablabas de la prescripción, ¿no? Y de alguna manera la prohibición. ¿Ustedes se identifican también con eso? Me imagino, tal vez en estos años de democracia yo creo que ha habido, y seguramente estarán de acuerdo, obviamente un avance en cuanto a los derechos del colectivo, pero bueno, muchos años también directamente de una suerte de prohibición, sino castigo directamente a la pertenencia a ese colectivo. Sí, nosotras somos hijas o somos nacidas en gobiernos dictatoriales, la mayoría de nosotras. Y eso también ha traído aparejada la vida que tuvimos y el disciplinamiento que tuvimos por nuestra decisión identitaria. Y cuando hablábamos de democracia, cuando pensábamos en lo que era la democracia, reflexionábamos, hablábamos ayer con Michelle esto del advenimiento de la democracia en el 83, pero a nosotras la democracia nos empieza a abrazar con plenitud quizás en el 2012, cuando un Estado democrático recién pasado ya varias décadas del advenimiento de la democracia, reconoce nuestra identidad autopercibida. Hasta ese momento nosotras éramos hijas de la nada, no teníamos nombre, no teníamos patria, no teníamos bandera. Recién a partir del 2012 adquirimos un primer derecho, que fue la puerta de muchos derechos que faltan, pero ahí empezamos a sentir la primer brisa de la democracia en nuestros rostros, porque fue el primer derecho que adquirimos, pero necesitamos muchísimos más. Sí. Esos derechos plenos que marca la democracia. La democracia habla de la soberanía del pueblo y habla de la soberanía del derecho a elegir. Ese derecho a elegir para nosotras ha sido una condena, porque nosotras elegimos una definición identitaria que está fuera de la norma. El Estado usó todas las fuerzas, desde las fuerzas de seguridad, todo el aparato judicial, para disciplinarnos. También lo hizo desde la escuela, también lo hizo desde la salud, donde nos dejaron fuera de toda contención. Aún y a pesar de eso, nosotras sobrevivientes y eternas luchadoras, porque además si algo tenemos es un folclore maravilloso donde la alegría siempre está presente, donde el optimismo y la esperanza siempre está como bandera. Pero eso sigue presente todavía, como siguen presentes muchas de las necesidades que nosotras todavía tenemos. Necesitamos que haya pleno empleo para las compañeras. Sabemos que estamos en una época que es compleja, donde el trabajo hoy es una materia de discusión porque estamos en plena pandemia y en un retroceso económico, pero ese retroceso económico y esa pandemia son algo circunstancial. El problema laboral de las compañeras travestis trans es algo que es permanente y que viene ya de larga data. Necesitamos que haya políticas públicas para que las compañeras puedan ingresar al mercado laboral formal. Y creemos también que eso tiene que ver con el acceso de muchas compañeras a los espacios de decisión, porque entendemos, y creo que Michelle compartirá en esto, que las compañeras cuando estén en los lugares de decisión seguramente van a tomar las medidas que correspondan y con la celeridad que corresponde. Evita siempre decía, donde hay una necesidad nace un derecho, y había que correr a esa misma necesidad y esa misma urgencia en tratar de resolverlo. Por eso somos peronistas, por eso entendemos el ser de Eva Perón y por eso nos significa tanto la imagen de Evita. Y creemos que en esto acelerar de estas circunstancias en la resolución también
va a ser acompañada ese aceleramiento en cuanto y en tanto las compañeras travestis trans estén insertas en los lugares de decisión. Y tenemos a lo largo del país muchísimas compañeras que están preparadas para ocupar esos espacios que democráticamente nos hemos ganado, porque todas estamos insertas en distintos espacios, en todos, no solamente dentro del peronismo, sino en los espacios partidarios también de otras agrupaciones, y estamos en todo el país. Michelle está desde Rosario, hay otras compañeras que están en Mendoza, en Santa Fe, en Chaco, en Entre Ríos, y todas desde sus espacios están construyendo ese ideal de poder popular que no solamente genera la Nelly Omar, sino que también genera el peronismo. Pensaba recién, Paula, mientras me contabas todos estos objetivos, ¿no?, que todavía quedan en el camino, todos estos derechos que todavía hay que ir a conquistar, los derechos que ya se conquistaron. Y pensaba también cómo casi que no se puede pertenecer al colectivo travesti trans sin ser militante, ¿no? Por más que no se pertenezca tal vez a un espacio formalmente, ¿no?, a una organización, creo que necesariamente hay una militancia por la vida misma, por la supervivencia, que eso después se termina traduciendo en que se arman grupos y que después esos grupos terminan poniéndose un nombre, ¿no?, y empiezan a constituirse como agrupaciones, organizaciones políticas. Ahí la veía Michelle que sacude la cabeza como entendiendo un poco a lo que estoy apuntando. Es cierto, porque además nosotras estamos agrupadas desde nuestra misma concepción y de nuestra definición identitaria. Por los años 70, 80 había pequeñas células donde había una referente que cuidaba, que era la tía, la que cuidaba al resto, y eso también era un nucleamiento político, un nucleamiento con definiciones y que respondía a las urgencias de ese pequeño colectivo o agrupación o espacio que no tenía una identidad partidaria o no tenía una identidad social, pero sí la cumplía. La cumplía porque resolvía las necesidades que tenían esas compañeras. Lo que nosotras hemos hecho es multiplicarlo y quizás magnificarlo un poco más. Y en cuanto a lo de la militancia, yo te diría que algunas compañeras son comprometidas, la mayoría que viene del territorio es comprometida porque su necesidad la lleva a tener ese compromiso, sobre todo las que vivimos en un tiempo donde aún estábamos en democracia, y Michelle sabrá de esto también, donde la policía, las fuerzas de seguridad, aún estando en democracia, nos perseguían como lobos feroces, y donde no siempre cumplían con las normas democráticas, con el trato digno. Y en esos casos muchas compañeras salíamos a defender a las otras. Y eso no es algo que haya pasado hace 30 años. Hay que dar la vuelta a la esquina y todavía en muchas provincias sigue pasando. Pero también es cierto que ahora vemos la aparición de algunas compañeras trans que también necesitan el acceso a la política, pero que por ahí nos hubiera gustado que también estuvieran en otros momentos, dado la popularidad que algunas de ellas han tenido, ¿no? Y que por ahí nos hubiera gustado que abrazaran nuestras causas, que abrazaran nuestra necesidad de denunciar el genocidio que se ha perpetrado sobre nuestras identidades que tienen un promedio de vida de 35 años y el cual nosotras venimos batallando, venimos gritando a voces a lo largo de las últimas décadas y no hemos logrado que nos escuchen y sobre todo que algunas compañeras trans que tienen mucha más visibilidad que nosotras lo puedan decir y lo puedan denunciar, porque es tan importante que quien accede a una cámara pueda decir estas cosas que nos pasan, la necesidad de organizarnos. Y han sido las compañeras como Michelle, las compañeras como otras compañeras de la Nelly Omar, también como Martina, como Melissa, como Janet, como Celeste, compañeras que se van organizando, pero no solamente van organizando a las compañeras trans, sino van organizando a las compañeras cis y a los compañeros cis, porque nosotras somos trans, pero además y por sobre todo, somos militantes partidarias. Por lo tanto, cuando pensamos en el bien para nosotras, pero también pensamos para nuestro pueblo.
Y en función de eso es que todos los días vamos tejiendo redes como las que venimos tejiendo con Michelle, con otras compañeras, con la Checu Romero de Córdoba, con Natalia de Entre Ríos, con Patricia de Santa Cruz, con Erika de Tierra del Fuego y con tantas otras compañeras que todos los días vamos trabajando granito a granito para que no solamente nuestras compañeras tengan una mejor vida, sino que también nuestros compañeros y nuestras compañeras, y también de los colectivos vulnerados, como las afro, las originarias, las gordas, las de baja tallas, las emigrantes, las compañeras sordas, las ciegas, todas esas compañeras que pertenecen a los mismos colectivos vulnerados que nosotras. Claro, la diferencia que tenemos con esas compañeras es que nosotras tenemos un promedio de vida mucho más corto, pero nos une de forma transversal las mismas necesidades. Por eso en la construcción del feminismo popular está tan presente de todas estas voluntades hermanadas con un fin común, que es construir ese poder popular, pero construir un poder popular con perspectiva de género y donde también las feminidades estén en los espacios de decisión. Bueno, me llevaste a pensar un poco y a preguntarles también por, iba a decir alianza, pero en realidad la palabra es pertenencia al feminismo, de alguna manera. Ahí me parece que algo que es inescindible, aunque haya algunos pequeños colectivos marginales que lo quieran escindir, el feminismo no se entiende sin lo trans, ¿no? ¿De qué manera vivieron ustedes esta última ola muy masiva y muy juvenil de este nuevo feminismo de los últimos años? ¿Las abrazó, las ayudó, se sintieron más cobijadas por eso? Siempre. No hay feminismo sin trabas ni sin trans. El feminismo popular abraza todas las causas, por lo tanto ha abrazado nuestra causa. Y por supuesto que vivimos este tiempo con mucha felicidad, pero también entendemos que el feminismo abraza no solamente la causa de las pibas, sino la causa de las mujeres que ya no tenemos la edad cronológica, pero sí tenemos la juventud de nuestros sueños. Así que lo vivimos con alegría. Yo lo viví con alegría. Milla no sé cómo lo vivió. Michelle. Sí, no, la verdad, particularmente creo que el feminismo lo que ha hecho es potenciar nuestra lucha. Nosotras nos hemos subido a esa ola de poder feminista, donde se abrazan un montón de luchas sociales. Y creo que nosotras nos hemos subido a esa ola, hemos impuesto también nuestra presencia, porque no es que nos abrieron las puertas y dijeron vengan las identidades feminizadas, las travestis y las trans, sino que también fue un lugar donde tuvimos que batallar ahí, tenemos que seguir batallando, porque como vos bien decías, Julia, todavía hay un sector que es bastante reacio a las identidades travesti y trans, porque son sectores biologicistas. Pero sí creo que hemos sabido imponer nuestra agenda, hemos sabido ganar nuestro lugar dentro de los encuentros de las mujeres. Hoy en día tenemos la posibilidad de tener talleres de identidades travesti trans, que eso antes no estaba contemplado dentro de los encuentros de las mujeres. Y la verdad que nada, me parece que hemos podido capitalizar, hemos podido aunar fuerzas con el movimiento feminista, que esto creo que fue lo importante. No caímos en esa banalidad de un montón de diferencias que obviamente podemos tener, pero sí me parece que es fundamental poder recalcar que obviamente las compañeras feministas abrazan la lucha de las trabas, abrazan la lucha de las compañeras trans, y me parece que eso es muy importante, es muy importante. Nosotras entendemos que el feminismo sin las trabas y sin las trans no es feminismo. El feminismo tiene que ser un feminismo diverso, inclusivo, abierto, que abrace todas las identidades. Si no, sería un feminismo totalmente excluyente, y sabemos que eso no va a llevar a ningún cambio.
porque entendemos, como peronistas que somos, que la construcción se hace colectivamente. De ninguna manera se podría llegar a conquistar una lucha de manera individual. Por eso nosotras hacemos alianzas, hacemos redes, por eso articulamos, tejemos con la Nelly allá de Buenos Aires, compartimos múltiples espacios, múltiples mesas, hemos hecho múltiples actividades y seguimos tejiendo porque creemos que esa es la manera de lograr las conquistas, más allá de lo polipartidario que pueden haber, porque hay compañeras que son de diferentes sectores políticos, pero nosotras entendemos que lo traba excede eso, y lo importante es que nosotras podamos llegar a consensos y que las luchas que nos identifican como colectivo travesti trans podamos abrazarla entre todas y podamos batallarlas juntas, que es lo que venimos haciendo, porque las luchas, el gran marco legislativo que hoy tenemos en cuanto a derechos humanos, ya sea matrimonio igualitario, ley de identidad de género, etcétera, no es una agenda que la abrieron y dijeron, ay, vamos a hacer una ley de matrimonio igualitario, una ley de identidad de género. No, fue una lucha que tuvimos que imponer nosotras como colectivo, como personas vulneradas de la sociedad, que entendíamos que era el momento donde nosotros teníamos que salir a la calle y teníamos que salir a batallar una ley de identidad de género. A partir de ahí, creo que, como decía Paula, comenzó una época de democracia. Digo, comenzó porque todavía nosotros estamos en un proceso de democratización, donde estamos todavía luchando por generar políticas públicas que tienen que ver con cambios realmente que son estructurales, como es la vivienda, la educación, la justicia, el trabajo formal. Entonces me parece que todas estas luchas, todas estas conquistas que van a venir, porque nosotras las vamos a conseguir como venimos consiguiendo todo en los últimos tiempos, gracias a las compañeras que han allanado el camino y que han dejado su vida por la militancia. Nosotras hoy también estamos acá y justamente lo que venimos a hacer es seguir esta lucha que van a seguir otras compañeras, y es por eso hablaba Paula justamente de dar herramientas, de empoderar a las compañeras, porque eso es lo que tenemos que lograr, y obviamente que esta lucha no va a ser sin el movimiento feminista. Ya me están llegando algunas preguntas del público, chicas, así que vamos a pasar a eso. Igualmente antes les quería comentar que algunas de las cosas que ustedes me estaban comentando me recordaron a una entrevista que le hice algunos años atrás a Luana Berkins, que ojalá que esté en alguna nube trans ahí arriba, donde hablábamos, sobre todo la entrevista era sobre la identidad, ¿no? Y ella en una de esas me dice, yo no voy a vivir la ficción de que soy una mujer, porque además ella se quejaba también de, si bien obviamente celebraba muchísimo la ley de identidad, se quejaba de que todavía sostenía una binariedad que era un poquito ficcional. Y entonces ella decía, yo no voy a vivir esa ficción de que soy una mujer, yo soy 100% furia travesti. Le gustaba decir, seguramente ustedes ya conocen esta expresión que era tan de ella. Y que era una expresión que además denotaba un enorme orgullo, ¿no? Por esa identidad que ella abrazaba, y todo esto además se quejaba un poco de algo que Paula sobrevoló con elegancia, que es algunas compañeras con mucha visibilidad que nunca lucharon ni militaron por la visibilidad del colectivo, ¿no? Les quería decir si sienten ese orgullo también, y si siempre fue así, o si ese orgullo se fue construyendo con los años y sobre todo desde esta última década desde la ley de identidad. Siempre fue así. Yo creo que con cada palo que nos daban, más orgullosa estábamos, porque fue una elección que se hace y se sostiene con orgullo. La verdad es que creo que Milla comparte en esto, y lo deben compartir todas las compañeras. Nosotras estamos orgullosas de nuestra elección identitaria. Lo vivimos con mucha alegría, a pesar de lo difícil que ha sido para las mujeres, sobre todo que tienen mi edad, y aún las mayores también, que son mayores de 50. Hemos vivido etapas que han sido muy duras, donde la crueldad ha estado siempre a la orden del día. Pero aún y a pesar de todo eso, nosotras estamos felices. Yo creo que no hubiera elegido otra cosa más que esto, porque mirá qué cosa, ¿no? Por ahí, en estos días, pensando en los roles que nos toca tener a nosotras en nuestros espacios partidarios y en nuestros espacios laborales, ¿quién hubiera pensado allá en los años 90, cuando éramos más chicas, que íbamos a estar aquí
¿Quién hubiera pensado que nosotras íbamos a tener nuestro DNI? ¿Y quién hubiera pensado que un sábado de la mañana íbamos a estar hablando de política en una entrevista que sale desde un espacio nacional y que también es acompañada por el Ministerio de Cultura? Creo que en nuestros sueños no estaba presente eso. Sin embargo, la realidad está más allá de los sueños y hoy estamos acá. Y el orgullo sobresale en las sonrisas cuando se escucha a las compañeras como Michelle y como tantas otras compañeras que las tengo que ir nombrando porque son compañeras que sustentan y por las cuales nosotras hoy estamos acá. Estamos acá por Nancy Sena, estamos acá por Victoria Izquierdo, estamos acá por Melina Mazzarotti, estamos acá por Saya Solano, estamos acá por tantas otras compañeras que todos los días van tejiendo redes y van ejerciendo esta necesidad de construir poder popular. Y por supuesto que todas hermanadas en ese orgullo construimos esa necesidad de tener una patria justa. Pero hablaba, como decía Michelle, esto del feminismo y esto de ser trans y ser travestis, pero también el orgullo de ser peronistas. Porque además de ser trans, además de ser trans, somos peronistas. Y esa identidad partidaria no es cualquier cosa. No elegimos ese lugar por casualidad. Elegimos ese lugar porque somos parte de una población que ha necesitado derechos y que solamente de parte de esos espacios nacionales y populares fueron los que los adquirimos. Abrazamos esa identidad como abrazamos la identidad trans por una necesidad, pero también como consecuencia de un deseo. Nosotras hemos sido perseguidas a lo largo de mucho tiempo y todavía hay una parte de la sociedad que no nos comprende, pero no nos comprende porque tiene miedo a algo que a nosotras nos exuda, a nosotras nos sale por los poros, nos sale por la sonrisa, nos sale por la alegría, que es la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y la libertad de decidir sobre nuestros destinos. A pesar de todo eso que quisieron hacer sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras decisiones, nosotras estamos hoy acá. A pesar de todo eso que nos quitaron, el derecho a estudiar, el derecho a progresar, el derecho a tener una vivienda digna, a pesar de todo eso, nosotras hoy, las sin nombre, las sin bandera, las sin historia, les estamos peleando a los que tuvieron la posibilidad de estar en la academia, a los que tuvieron la posibilidad de criarse en un hogar, les estamos disputando los mismos espacios de poder, a pesar de todas esas falencias. Mirá si no vamos a estar orgullosas de nosotras y de las que nos precedieron. Estamos orgullosas del camino de Mariela Muñoz, que allá en el año 65, ya estaba peleando por su derecho identitario. Y en el año 97, cuando muchas andábamos preocupadas por si teníamos el pelo rizado o si ese sábado íbamos a tener un vestidito que nos quedara bien, ya Mariela Muñoz estaba pensando en la política y se presentaba como precandidata a intendenta por la ciudad de Quilmes. Mirá si no vamos a estar orgullosas de las que nos precedieron. Mirá si no vamos a estar orgullosas de tantas compañeras que están ahí en derredor, como Carla Ojeda, compañera de Michelle, como otras tantas compañeras en todo nuestro territorio que todos los días levantan la bandera de nuestro colectivo. Así que yo creo que estoy orgullosa y yo creo que Milla debe estar igual. Yo la verdad que para mí ser travesti es una cosa que nada, lo digo con tanto orgullo. No siempre fue así, lo debo decir, porque bueno, también la sociedad nos hizo creer que ser travesti era lo peor que nos podía haber pasado durante muchísimos años y la verdad que hoy en día poder entender que ser travesti es una identidad, pero eso aparte nada, el ser travesti es acá en Argentina, porque el ser travesti en otro lado es una cuestión de burla, de risa, porque está mal configurada la concepción de travesti en otras partes del mundo, pero como nosotras no dejamos colonizarnos por
más de lo que nos han querido colonizar. Nosotros hemos revertido el concepto de travesti, y acá en Argentina ser travesti es una cuestión de orgullo, de lucha, de perseverancia, de reivindicación de derechos, y tiene que ver más que nada con una cuestión de posicionamiento político también. Las personas que nos autopercibimos travesti, nos autopercibimos travesti a pesar de todo, porque muchísimas veces nos dicen, ay, no te autopercibas como travesti, como traba, que es vulgar, que queda mal. Y la verdad que no queda mal, no queda mal. Y si para los oídos de la sociedad decir que soy traba o soy travesti le viene a la memoria o se le viene a la imagen la policía, las drogas, la violencia, un montón de cuestiones que están relacionadas con nuestra vida, les queremos decir que sí, sociedad, eso es lo que nos ha pasado a lo largo de la historia, eso es a lo que la sociedad patriarcal, machista, binaria y eclesiástica nos ha arrojado históricamente. Pero yo hoy con orgullo llevo esta mochila, yo hoy con orgullo esta mochila la muestro, yo hoy con orgullo esta mochila la voy a seguir llevando porque vamos a seguir abriendo caminos, porque no vamos a dejar que ninguna compañera más, que ninguna trabita más, que ninguna nena trans más pase lo que pasamos nosotras, nunca más, porque nosotras también tuvimos una infancia, también tuvimos una adolescencia y nadie se pregunta qué nos pasó en esa infancia, qué nos pasó en esa adolescencia, cómo la pasamos. Y la verdad que eso también es parte de esta historia. Nosotras no nacimos a los 15 años para una esquina, no sociedad, nosotras tenemos una historia, tenemos una infancia y tenemos una vida que nos han negado. Por eso quiero decir que es muy importante que se pueda aplicar la ley de educación sexual integral en todos los niveles educativos, porque esa es la herramienta que tenemos para poder generar cambios culturales reales, pero una ESI realmente bien aplicada con todas las diversidades y con todas las identidades adentro. No queremos una ESI binaria, no queremos una ESI tradicional, no queremos una familia tradicional. Queremos que se hable de todas las identidades, de todas las personas y de todas las familias existentes. Para nosotras es fundamental eso, pero sobre todo decir que para mí es un orgullo enorme, pero enorme decir que soy travesti. Me encanta decirme que soy traba, porque lo digo con mucho orgullo. Y si algo le hace ruido en el oído, bueno, ¿qué voy a hacer? Los mandaré al psicólogo, como nos han mandado muchísimas veces a nosotras, que vayan a hacer terapia a la sociedad. Bueno, las ha encendido muchísimo esta última pregunta del orgullo a las dos, así que me pone muy contenta, incluso me llegaron a emocionar. Ya estamos terminando la entrevista, así que sí, voy a hacer una pregunta del público. Bueno, recién, Paula, estabas diciendo que por ahí no entraba en tus sueños la posibilidad de estar siendo entrevistada sobre política desde un espacio del Estado, ¿no? Como es el Centro Cultural Kirchner en este caso. En el último proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya no solamente se habla de mujeres, sino también de cuerpos gestantes. Digamos, en ese proyecto de ley, que ojalá sea ley, ustedes también están consideradas. Y la pregunta que llega del público es ¿cuál fue el aporte del activismo travesti trans al aborto, a la lucha sobre el aborto? Para hacer un contexto, no hay nada que vaya a ocurrir de aquí en más que no contenga a las personas trans y las personas travestis. Con esto que hablaba Michelle de hacer que la ESI no sea binaria y que empiece a hablar de otras identidades, también tenemos que hablar, por ejemplo, de la ley Micaela, que habla de la violencia, pero solamente habla de la violencia hacia las mujeres cis, pero no habla de la violencia que sufren las corporalidades trans. Esa es una modificación que habría que tratar de proyectarla, porque en muchas universidades cuando se habla de la ley Micaela y cuando se habla de la ley Micaela, pero se habla del colectivo trans, se da ejemplos de que como teníamos un nombre autopercibido como femenino, después no pueden tratarnos como varones y dan el ejemplo de que no nos pueden llamar Carlos. Esas cosas hay que cuidarlas porque además
no son las cosas para enseñar. Se enseña desde otra forma, y para que se enseñe de otra forma, la ley tiene que estar escrita y tiene que estar escrita de forma clara. Necesitamos que muchas leyes que están escritas como hasta hoy, que siempre han contenido la necesidad de las mujeres cis, que no siempre, se ha hecho un cambio a partir de la erupción del feminismo fuerte, digamos, en las últimas décadas, pero necesitamos que ahora también esos proyectos y esas leyes que ya están contengan también a las personas trans, porque si no quedamos siempre en ese lugar vacío, en ese lugar estéril donde nosotras no estamos contenidas en nada, y lo que no se nombra no existe, y lo que no está escrito para la ley tampoco existe. Necesitamos ser mencionadas, y no es por un carácter de que queremos estar en todos los lugares. Lo que queremos es evitar que sigan muriendo compañeras por la desidia del Estado, y una forma de que esa desidia deje de existir es empezar a nombrar las cosas como son. Somos trans y somos travestis. Y también hemos aportado no solamente a otras leyes que tienen que ver con todos los colectivos, con los trabajadores y las trabajadoras, pero también ha sido nuestro aporte en la decisión de que el aborto, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sea tratado nuevamente, porque nosotras también fuimos parte de la marea verde. Fuimos parte de la marea verde y fuimos parte de todas las mareas que han sido el espejo de las necesidades del pueblo. En este caso, de las identidades feminizadas. De las identidades feminizadas de las cuales nosotras somos parte, que quizás nosotras no vamos a abortar, pero también nosotras cuando se iba a pelear o a discutir los salarios de los trabajadores y las trabajadoras frente a un gobierno liberal como el que terminó en diciembre del 2019, nosotras que no teníamos trabajo también estábamos presentes. Y estábamos presentes no solamente por nuestra identidad, sino sobre todo por nuestra identidad partidaria y por nuestro acervo nacional, que es identificarnos con la causa del pueblo. Por lo tanto, muchas de nosotras entendemos a las compañeras que no están de acuerdo con que se sancione la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero nosotras creemos, porque lo hemos padecido durante muchísimos años, que tanto las mujeres cis como las mujeres trans, como los varones trans, tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. No estamos hablando de un derecho que sea obligatorio para todas y para todos. Estamos hablando nada más y nada menos que de salud pública y sobre todo del derecho a decidir, del derecho a elegir. Y como sé que estamos cerrando, después de darle el paso a Michelle, no querría dejar de decir que hay otras compañeras también que están con nosotras construyendo toda esta red enorme y por la cual nosotras seguimos todos los días, porque son las que en el momento en el que por las imposiciones, por el estrés o por las dificultades que sufrimos las personas en nuestros crecimientos, son las que todos los días nos acompañan y nos empujan. Emma Serna, Luana López Reta, Vanessa Forte, Alexandra Lobos, tantas compañeras que nos dicen todos los días vamos para adelante. También agradecerle al Ministerio de Cultura y al Centro Cultural Kirchner la oportunidad de haber compartido esta mañana con ustedes y sobre todo a Dolores Curia, que es quien nos hizo partícipe de esta invitación. Muy bien, Paula, Michelle, para mí fue una alegría también compartir esta mañana con ustedes. Tuvimos una conversación creo que muy profunda, muy hermosa, y así que bueno, así nos despedimos de esta primera entrevista en el marco del proyecto Ballena, en este ciclo de entrevistas Despertate Mundo, donde estamos indagando un poquito sobre el rol de la militancia, el rol de la organización adentro de la democracia. La próxima entrevista va a ser a las 12 y va a ser a los metrodelegados y vamos a hablar, por supuesto, un poquito sobre el mundo sindical. Así que bien, sigan acompañándonos, en un rato nos volvemos a ver.